A José Luis Cabezas lo mataron hace 25 años. Los asesinos fueron condenados a perpetua, pero ninguno cumplió la condena original y hoy están todos libres. Señor juez, mi hermano no tuvo justicia. Hoy, señor juez, tiene un episodio especial. Se cumplen 25 años del cruento asesinato que conmovió al país. Estamos hablando del crimen del fotógrafo José Luis Cabezas, que marcó un antes y un después, Gise. Totalmente, ¿no? Fue una foto, fue una tapa de una revista que visibilizó al poder real, el poder económico, a Alfredo Chabrán en ese momento. Y llegó un juicio a los 2 años y fueron condenados los autores que ejecutaron, nunca el intelectual, que termina pegándose un tiro y nunca va a la cárcel, pero sí los autores que ejecutaron el crimen de José Luis Cabezas. ¿Pero qué pasó después? Después no hubo justicia, porque cuando tendrían que haber cumplido 20 años, cumplieron el máximo 13, pero casi todos 8, 5. Uno de ellos salió a los 2 años. Eso es lo que pasó y eso es lo que charlamos con Gladys Cabeza, que pide justicia. Justicia por su hermano. Señor juez. Justicia para José Luis Cabezas. Señor juez, ya pasaron 25 años del espantoso asesinato de mi hermano, el fotógrafo José Luis Cabezas. Los asesinos fueron condenados a reclusión perpetua. Ninguno cumplió la pena inicial. Ninguno de los 10 condenados pasó más de 13 años en la cárcel. Gladys, pasaron 25 años del crimen de tu hermano. ¿Qué recordás de aquel día? ¿Cómo te enteraste? Uy, fue tremendo, me enteré por la radio. Esto fue el 25 de enero a las 9 de la noche. Y pasaron un flash informativo diciendo de que habían encontrado calcinado en una cava de Madariaga a un periodista, a un fotógrafo de la revista Noticias. Mi mamá, como toda mamá, dice, es mi hijo. Tenía razón, mamá. Con los días nos fuimos enterando lo que le hicieron a José Luis. Después llega el momento en el que se enteraron que a tu hermano lo mataron, de 2 tiros en la cabeza. Y que lo habían quemado. ¿Y por qué lo mataron a José Luis Cabezas? A José Luis Cabezas lo mataron por una foto. Porque él sacó una foto a Alfredo Chabrán. Alfredo Chabrán no quería que lo conozcan. Chabrán les habían dicho que sacarle una foto a él era como pegarle un tiro en la cabeza. Y bueno, se lo pegaron a José Luis. ¿Y quién fue el que disparó? Preyeso. ¿Quién era Preyeso? Preyeso era un comisario de Mar de Ajó. Y después del crimen, ¿cómo actuó la justicia? Y la justicia, como siempre, lenta. Y cuando es lenta, no es justa. Hasta que se hizo el juicio, que fue una condena ejemplar, reclusión perpetua. Se resuelve condenar a sufrir la pena de reclusión perpetua, accesorias legales y pago de costas procesales. ¿Quiénes fueron condenados? Fueron condenados Ríos, el comisario Gómez, los 2 policías, Camarata y Luna, los horneros, los 4 horneros y Preyeso. ¿Quiénes eran los horneros? Los horneros eran 4 pibes que le pagaban por matar y vivían en La Plata. ¿Pero qué pasó? Se empezaron a portar bien en la cárcel. ¿Qué es portarse bien en la cárcel? A mí me gustaría preguntarle a los jueces, ¿qué es portarse bien en la cárcel? ¿Qué es? ¿Barrer? ¿Planchar? ¿Qué es portarse bien en la cárcel? O porque les duele la columna, entonces la cárcel es muy húmeda, entonces los dejaron salir, y ninguno cumplió la condena. Entonces, ¿dónde está la justicia? Pero ¿sabes por qué? Porque no hay unas penas ejemplares. Porque si vos tenés 25 años, cumplís los 25 años. No podés salir como Preyeso, que salía a estudiar, se recibe de abogado y anda con una matrícula que ya se la sacaron en el colegio de abogados y nos hace denuncias diciendo que nosotros no lo dejamos trabajar. No, Preyeso, no es que no lo dejamos trabajar. Usted es un asesino, es un psicópata. Señor juez, nosotros apelamos el fallo que redujo las penas de los culpables. La justicia nos dio la razón 2 veces.
Primero la Suprema Corte bonaerense y luego la Corte Suprema de la Justicia de Nación. Pero el tiempo que transcurrió mientras se dictaban ambas decisiones favoreció a los culpables. Ellos mantuvieron la libertad condicional y desde hace años ya están completamente libres. Y eso se llama impunidad. ¿Y la justicia actuaba rápido frente a cada apelación o cuánto llegaba a tardar? No, mientras que tardaban ellos, claro, iban cumpliendo la condena. Entonces después se les sumaba el 2 por 1, claro, iban juntando puntaje, ¿viste? Bonus, iban juntando bonus. Entonces, chao, los dejaban libres. ¿Y cuando te enteraste que iban saliendo? Era tremendo. Cada vez que nos enterábamos que iban saliendo, no sabes, yo creo que eso fue matando de a poquito a mi mamá y a mi papá. ¿Sí que los fue matando de a poquito? Eso fue lo que los mató. ¿Por qué no trabajan y se apuran? ¿Los van a soltar a todos? Nos vamos a quedar sin presos. ¿Por qué? Mi papá fue cayendo y dijo, hasta acá llego. Y se quedó tirado en una cama. Y mamá también. Así se fue. ¿Qué camino queda judicial para que los culpables cumplan la condena? Ya ninguno. Yo te voy a confesar algo. Después de todo esto, después del 25, sabes que yo quedo una semana muy triste y llorando, porque ahí me doy cuenta que todo lo que hice fue por mi hermano. Porque sos una luchadora. Puede ser, es mi hermano. Señor juez, los asesinos de mi hermano no pagaron la pena que les correspondía. Y su libertad anticipada es un ejemplo más de las injusticias que suelen ocurrir en el Poder Judicial. Cuánta impotencia. La familia Cabeza ya no tiene ningún recurso legal para que el caso, en definitiva, encuentre un poco de paz aún con los papás fallecidos. Parece un cachetazo tras otro, ¿no? El pésimo ejemplo que nos dan quienes integran la justicia, porque hablamos, Gise, de Poder Judicial, pero jueces con nombre y apellido, camaristas, investigadores, fiscales. Hubo un primer juicio que efectivamente dio una condena, pero que no se cumplió. Y que tardó, ¿no? Ahí vemos de nuevo los pasos lentos de la justicia, y que cuando llega a la Corte Suprema de Justicia bonaerense, la Corte dice, no, le indica al juez, meta presos a quienes tienen que cumplir la condena, que vayan a la cárcel. No se hace. Llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero claro, demasiado tarde. Ya habían pasado al menos la mitad, y por el 2 por 1 y por distintas situaciones legales, incluso por no tener una condena firme, muchos de ellos estaban afuera o en prisión domiciliaria por tener algún problema de salud. Y eso es lo que sucedió, y eso a los papás de José Luis los fueron afectando. La mujer y sus hijos terminaron en España viviendo. Hoy sus 3 hijos viven en España, y tenemos que dar una noticia. Acaba de nacer Rui. Hoy José Luis es abuelo. Mira. Sería abuelo. Y bueno, Cristina, la mujer, también se tuvo que ir. Y aquí quedaron sus amigos, esos periodistas que se transformaron en detectives, ¿no? Porque estuvieron durante años investigando hasta llegar a un juicio, festejaron esa condena, pero no tuvieron nada, porque después vieron cómo impunemente iban saliendo uno tras otro. O sea que, y la muerte, el quitarse la vida de Alfredo Chabrán, ¿no? El autor intelectual que ya estaba arrinconado, porque todas las pruebas iban hacia él. Pero se ve como el poder económico mafioso y el poder policial se juntaron y generaron este crimen que es un antes y un después, y es una bandera nuestra, de todos los periodistas, de libertad de expresión. No nos olvidamos de José Luis Cabezas. Y que sin embargo no obtuvo justicia. Qué curioso, ¿no? Uno de los casos más terribles de nuestro país, y que la familia todavía tenga que decir lo que dijo, que no tuvo justicia. Muchas gracias a Gladys por darnos la nota. Y un abrazo enorme a toda la familia Un abrazo Cabeza. enorme. Sí, gracias. Bien.